Listo. Vamos a empezar con los materiales. Vamos a estar utilizando liencillo. Este es un tipo de tela que se utiliza usualmente para bordar, así se conoce. Hay de diferentes calibres, entonces cuando lo vayan a conseguir, aseguren que sea así tupidito. No sé los números, pero son diferentes calibres, como por ejemplo este también, si se dan cuenta, este es mucho más, se traspasa un poco más la luz. También los hay de diferentes colores, en negro o algunos trapitos que tengamos en casa. Digamos que lo importante es que sea rígido, ¿sí? Que no sea elástico, que no se estire para que nos quede bien el bordado. También, por ejemplo, esto es tela antifluido, también nos puede servir, incluso sobre fieltro, que es ese que es como suavecito, también lo podemos utilizar. Con respecto a los tambores, hay diferentes materiales. Está, por ejemplo, este de caucho, ¿sí? Que no tiene como rosquita para enroscar, sino que simplemente se desajusta. Y cuando montamos la tela, pues esto mismo nos da como la firmeza. Hay estas de madera que tienen acá la rosca para poder sacar la parte interna del tambor, para poder montar la tela. Hay estos de plástico que también tienen su rosca para poder desmontarlos. Y si no tienen bastidor, lo que pueden hacer es que pueden hacer uno con un tarro de helado. Esta es la parte superior de un tarrito de helado. Simplemente se le cortó como la parte de arriba, ¿sí? Esta era la tapa y a la tapa se le quitó toda esta parte para poder tener el bastidor. Entonces esto cuando montemos la tela también nos va a dar firmeza. Pero este sí tienen el tarro de helado en casa para que lo reutilicen. Si no, realmente vale la pena muchísimo más comprar un tambor de estos o los de plástico que no valen más de 3.000 o 4.000 pesos. En cuanto a las agujas, pues hay de diferentes tamaños las agujas. Si se dan cuenta, hay unas que son más gruesas, otras que son más delgadas. Los ojales son diferentes, si se dan cuenta. Y digamos que estas son más para bordar porque tienen el ojal mucho más grande para que pasen todos los hilos que vamos a utilizar. Estas son más para coser o para utilizar como canutillos y demás. Las puntas también son diferentes. Hay unas que son punta roma. Aquí no tengo. Que son punta roma, que es por ejemplo esta, ¿sí? Que no puya, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar para algunos tipos de puntada. O hay otras que sí son mucho más puntudos y nos van a ayudar a poder traspasar mejor la tela. Las hay, lo que les mencionaba, diferentes calibres. Entre más grande el número, más pequeño, más fina va a ser la aguja. Entre más pequeño sea el número, por ejemplo el número 1, la aguja es mucho más gruesa. ¿Cómo seleccionar la aguja que voy a utilizar para el bordado? Eso va a depender de las fibras o del tipo de los hilos que vaya a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar este que tiene 2 hebras, voy a buscar una que sea delgadita, pero que sea lo suficientemente gruesa para poder traspasar la tela. Entonces, para poder hacerlo, lo que hacemos es que cogemos las dos, la aguja y el hilo, y miramos y que sea más o menos del mismo grosor. Eso nos va a poder dar luces de qué aguja vamos a poder utilizar. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí son casi iguales. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando la aguja pinche la tela, le haga el camino al hilo y sea un agujero bastante grande para esta cantidad de hilo, y no se lastime tanto la fibra, que a veces pasa. En cuanto a los hilos para bordar, podemos bordar con diferentes tipos de hilo. Podemos bordar con estos que son como los hilos de costura normales. Lo que hacemos es que sacamos varias fibras y bordamos con esas diferentes cantidad de hilo que tengamos. Podemos bordar también, si van a las mercerías a conseguir, preguntan hilo mouliné, que son estos que vienen en estos, como en estas madejas. Hay dos marcas que yo conozco, que es DMC, esta es americana, o sea, estadounidense, y Molino, que esta es peruana, ¿sí? Los dos son mercerizados, se llaman. Entonces, si se dan cuenta, las fibras o los hilos vienen con 6 hebras diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos acá las 6 hebritas y la cantidad de hebras que vayamos a utilizar va a depender de qué tan grueso o qué tan delgado quiero que se vea la puntada que voy a estar realizando. O también podemos utilizar este tipo de hilo que se llama perlé, que este es un poco más grueso, este no se divide, este sí es solamente uno, no se divide.
Y pues para esto tendríamos que utilizar una aguja, como les mencioné, que fuera mucho más gruesa que el hilo para poder trabajarlo bien. Entonces, por ejemplo, esta nos podría servir, es casi exacta del mismo grosor. Antes de empezar tenemos que saber cómo poder sacar bien las hebras para que no se nos enrede la madeja. Entonces tenemos dos, ¿cierto? Entonces acá tenemos la que es la marca, tenemos dos partes de la madeja, donde está la marca, donde está el código de barras o donde está el numerito. Entonces lo que vamos a hacer es que con las que tienen el código de barras vamos a ubicar donde está ese código de barras y vamos a coger la hebra que sale de allí, agarramos la parte del código de barras y jalamos. Ahí nos va saliendo la hebra, esa no se nos va a enredar ni nada. Y vamos a cortar, la medida va a ser el largo que da de la punta de mi mano, cojo el hilo con la punta de mi mano y lo mido hasta el hombro, ¿listo? Y ahí corto. Entonces aquí cortamos. Y una vez cortado vamos a separar las hebras con las que vamos a trabajar. Podemos trabajar con las 6 hebras, si trabajamos con las 6 hebras va a quedar la puntada mucho más gruesa. O podemos trabajar con 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Listo? Para poder separarlas vamos a darle unos pequeños golpecitos aquí a la punta y vamos a trabajar con 3 hebras, estos mostrarios que vamos a estar haciendo. ¿Para qué? Para que nos quede, para que se nos vea bien la puntada, como los detalles de la punta. Entonces una vez ya lo separamos, lo que vamos a hacer es que vamos a coger esas 3 hebritas que se separaron, vamos a coger el otro hilo con el dedo índice y con el dedo pulgar y vamos a ir jalando. Vamos a ir jalando, 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 jalando el hilo y aquí ya nos sale. Nos quedan 3 hebras acá y las otras 3 hebras acá que vamos a organizar. Con el hilo que de pronto no vamos a ocupar en ese momento, lo que podemos hacer es enrollarlo aquí en los deditos y lo dejamos reservado para cuando vayamos a utilizarlo. ¿Listo? Entonces lo tenemos acá. Ahora le vamos a hacer el nudo. ¿Listo? Hay diferentes formas de hacer el nudo. Lo que vamos a hacer lo vamos a aprender de una manera. Entonces vamos a coger el hilo con el pulgar y el índice. ¿Listo? Vamos a coger el hilo y le vamos a dar la vuelta a nuestro dedo índice. Tenemos aquí el hilo, ya nos dio la vuelta a todo el dedo índice. Y lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar el dedo índice sobre el dedo pulgar, sacando el hilo. Lo deslizamos. Y luego jalamos acá. Y aquí ya se nos hace un nudito para poder bordar. ¿Sí? Vamos a bordar solamente, vamos a hacerle solamente el nudito a uno de los extremos. A uno de los extremos de los hilos. ¿Listo? Solamente a uno de los extremos. No vamos a juntar acá los dos y le vamos a hacer el nudo, sino que solamente a uno de los extremos. Y luego procedemos a enhebrar nuestra aguja. Ya puedes hacer el nudo. Entonces acá enhebramos nuestra aguja y lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar solamente en la parte de la punta. ¿Listo? Como a 1/3 de distancia. Entonces solamente la dejamos acá en la parte de la punta y tenemos aquí toda la otra parte del hilo para hacer nuestro bordado. Pueden utilizar también enhebradores si se les dificulta poder enhebrar. Estos también los consiguen en las mercerías. Las tijeras que vamos a estar utilizando son estas, se llaman cortahilachas. Si las pueden conseguir está bien, si no también pueden ocupar las tijeritas que tengan en casa. Lo importante es que tenga filo. Usualmente se utilizan estas que son puntiagudas porque esto nos va a facilitar el cortar los hilitos que quedan por ahí. Entonces también las pueden conseguir así como en esta presentación. También vamos a necesitar lápiz para poder hacer nuestro diseño aquí sobre la tela. Por ejemplo, aquí esta linecita como para hacer la guía. O también venden unos esferos que son como estos, que estos esferos son termoborrables, es decir, que se borran al calor. Entonces, por ejemplo, yo hago acá el dibujo que quiera hacer. Por ejemplo, un cuadrado acá más o menos. Y lo bordo y lo que voy a hacer es que cuando ya esté bordado lo puedo acercar al calor y ese se va a ir borrando. Puede ser con una, mira, ya se desapareció
esta línea. Con una plancha lo pueden hacer y se va desapareciendo lo que escribimos con el esfero.